Bueno, ahora sí que debe de estar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, un día más en el cual Espiritualidad Tomando Tierra, hoy vamos a hablar, a comentar, a compartir un tema interesantísimo, ¿no? Como es la numerología y el árbol de la vida, ¿no? Y para ello, pues tenemos tres grandes profesionales y comunicadores. Buenas noches, Enay. La primera Buenas vez noches. que estás con nosotros y seguro que no va a ser la última, que ya de alguna manera las personas cuando entran en esta gran familia, como hemos comentado antes, que estamos entre todos sembrando esta nueva humanidad, pues como lo hacemos con esa energía maravillosa que no es otra que la energía del amor, las personas se encuentran como en su casa, que en realidad esta es la casa de todos, de verdad. Y a partir de ahí, entre todos, pues vamos creciendo, compartiendo y bueno, y realizando, sembrando esa nueva humanidad de la cual todos de alguna forma la teníamos ahí dentro, en el corazón, pero ahora mismo ya es una realidad para ponerlo en práctica. Así que muchísimas gracias por estar Muchas ahí. gracias por invitarme y por compartir esta noche un ratito con vosotros. Sí, sí, gracias a ti. Brigitte, buenas Muy noches. buenas noches. Buenas noches. Ahora que estás en Madrid, en Gani, ¿cómo se llama el pueblo? En Guídanos, Cuenca. Exactamente. No, estoy en Madrid. Estás en Madrid, muy bien. Tenemos un buen amigo en común, Enrique Vera. Enrique Vera, cierto. Sí, sí, Es lo que ocurre en todos los que nos movemos en este mundo, sí, que sí, al sí, sí, final confluimos todos, sí, 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 sí. nos Bueno, encontramos, ¿no? A nos través de encontramos. amigos Bueno, comunes. en realidad es lo que antes comentábamos, ¿no? Todos estamos en la humanidad, lo que pasa es que cada vez somos más conscientes y sobre todo en estos momentos es momento de comunidad, de unidad, ¿no? De eso, de un poco de conocernos un poco más profundamente, un poco más desde el ser, ¿no? Que, donde no hay límites ni fronteras. Y ahí estamos. Muchísimas gracias, Brigitte, por estar con nosotros esta noche. Un placer, como siempre. Igualmente. Y Lorenzo, mi querido amigo Lorenzo, que Buenas tenemos ahí noches, Juan. pendiente ese té o lo que sea y una larga conversación, porque yo creo que cuando en un momento determinado varias personas ponen encima de la mesa la sabiduría, cuando uno se levanta de la mesa es como mucho más sabio, sobre todo profundamente, ¿no? Así es, así es. Es un dar y recibir, dar y recibir. Entonces eso como que te llena no solamente a nivel físico, te llena a nivel de alma, de ser. Entonces es muy interesante porque ahí es donde realmente lo que se comparte desde el corazón. Así es. Yo hace tiempo pues escribí bueno, en mi último libro, en la cual pues una pequeña fábula, en la cual nosotros, yo decía que tenemos como dos alforjas. En una metemos todo lo que cuando nos vamos se queda aquí, que debe ser todo lo material, etcétera, y en la otra nos metemos todo lo que cuando nos vamos nos podemos llevar, ¿no? Y todo eso lo que nos podemos llegar es lo que alimenta el alma, lo que alimenta el espíritu, lo que alimenta esa energía del amor de la que Así estamos es. creados, ¿no? Así Y es. verdaderamente somos, entre comillas, ricos, sobre todo cuando vamos llenando esa alforja, no de oro, pero sí de espíritu y de amor, ¿no? Así es. Y de esa energía. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de numerología y del árbol de la vida, ¿no? La numerología, a mí me gustaría que lo comentaba antes con Lorenzo, que vamos a darle una seriedad a esto, ¿no? Porque hay veces que la gente empieza a jugar, a creer, a ver qué números y no le da la seriedad que tiene esto, dándonos cuenta de que tanto la numerología como el aprender sobre el árbol de la vida es algo que lleva siglos ahí, ¿no? Aunque no lo hayamos tal vez conocido, ¿no? Lorenzo. Bueno, así es. La numerología es un medio que el ser humano lo tiene a su disposición, pero no para realizar adivinanzas, adivinar el futuro o pretender modificar el futuro a través de esa información, sino para de una forma despertar interiormente como ser humano
La numerología podemos, a través de sus aplicaciones que tiene dentro, por ejemplo, del mundo de la cábala, cómo puedes utilizar la numerología sustituyendo, por ejemplo, letras por números o números por letras y descubriendo ciertas parcelas que en uno están un poco más escondidas, ¿no? Y si no es a través de un cierto conocimiento, como no tienes posibilidad de poder desvelarlas. Muy bien. Senay, ¿y qué podemos encontrar o qué respuestas nos puede dar la numerología? A ver, para mí todo lo que estaba diciendo Lorenzo, que vamos, lo segundo totalmente, para mí la numerología lo que me hizo fue darme cuenta de que el universo se mueve a través de las matemáticas. El universo es matemática pura. Entonces, todo, absolutamente todo, es un lenguaje para mí divino. Entonces, Dios me habla de 40.000 formas. Si yo tengo la paciencia de pararme a escucharlo. Entonces, la numerología para mí es una forma de comunicarme con una energía que mi mente racional no comprende, que es ese misterio, ¿no? Es el misterio. Porque yo, para mí, cuando elaboro un árbol de la vida, sigo sorprendiéndome después de 30 años cómo es posible que a través de los números, precisamente de esa geometría o de ese cambiarle, darle número a las letras, cómo es posible que salga una información tan valiosa, tan sagrada, tan maravillosa de un ser humano, ¿no? Y que además, un ser humano que yo no conozco, normalmente son personas que no conozco. ¿Cómo es posible que eso siga sucediendo, ¿no? Y cómo está todo tan íntimamente ligado que no hay un solo número al azar ni una sola cosa que quede fuera de ese orden divino, ¿no? Entonces, para mí la numerología es fundamental. Yo creo que veo números por todas partes. He sido una loca de los números toda mi vida. Sí, Donde sí. miro veo números y todos los números me hablan y voy guiándome por los números. Y en concreto en la cábala, pues evidentemente para mí es ese encontrar un sentido mayor a todo Sí. desde ahí. Qué bien. Brigitte, y aparte de la numerología, el árbol de la vida, ¿qué le podemos decir a las personas para que sepan lo que es el árbol de la vida o para qué sirven, así en plan fácil? Bueno, el árbol de la vida, yo la cábala diríamos que no la trabajo directamente, tiene una importancia importantísima. La forma de numerología que trabajo se parece mucho al Sí. árbol de la vida, pero yo he centrado, después de estudiar la numerología en base 9 y practicarla durante años, numerología pitagórica, descubrí hace 4 años la numerología en base 22 y de hecho pues he desarrollado mi propio sistema de numerología que la he denominado como las 22 llaves de transformación. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues utilizar los arquetipos que podemos encontrar en los 22 arcanos del tarot para de alguna manera ejemplarizar de forma visual los mensajes de los números. Qué bueno. Entonces, a mí me gustaría destacar sobre todo que aunque parece que la numerología es algo que acaba de empezar, es antiquísima. Sí que es cierto que lamentablemente, como otras artes y ciencias esotéricas, ocultas, en cierto modo, han estado precisamente ocultas a la mayoría de nosotros, pero por fin esos saberes se están revelando y están saliendo a la luz otra vez. Y los números nos hablan por todas partes, están en todo, absolutamente en todo. Y sobre todo es una herramienta de autoconocimiento impresionante. Qué bueno. Lorenzo, la cábala, la numerología, el árbol de la vida, para mí totalmente sagrado y detrás de todo esto hay una gran sabiduría. ¿Por qué ha habido un ocultismo o parece ser que ha habido un ocultismo detrás de todo esto? Bueno, porque en todas las eras hay una era de luz y una era de oscuridad. Y en la era pasada, la era de Piscis era una era de oscuridad. Y solamente para mantener precisamente ese conocimiento, esa sabiduría, sapiencia,
todavía a disposición del ser humano, como que se puso el velo para que la humanidad no pudiera utilizarla, porque de hecho, no habiendo desvelada, pues resulta que aún así, cómo se ha desvirtuado toda la información y ese conocimiento, ¿no? Y en la numerología, por ejemplo, se ha desvirtuado como herramienta para de una forma adivinar el tarot, pues para lo mismo, ¿no? Y no se ha utilizado para descubrir el secreto de lo que es uno. Y el secreto que hay en uno mismo se puede descubrir a través del árbol de la vida, a través de la numerología, a través del tarot, pero aplicado de una forma que te ayude a que tú te puedas descubrir, a que puedas conectar de nuevo con tu corazón, a que puedas conectar de nuevo con tu mente más pura. Y eso te va a permitir, al ser humano va a permitir utilizar adecuadamente. Gracias a que actualmente estamos en la era de Aquarius, que es una era de luz, y como ha dicho Senay, sí, ese momento ahora de que todo va apareciendo y por todos los sitios tenemos información. Para mí lo importante de eso es que uno sepa distinguir de lo que realmente es válido y de aquello que no es tan válido, con el fin de poder aprovechar el tiempo mejor, porque cuando hay tanta información, no sabes dónde buscar para realmente sacarle partido a aquello. Y uno tiene que ser muy cauto y poner los filtros adecuados para que uno pueda utilizar adecuadamente todo ese conocimiento. Y de hecho, en el árbol de la vida podemos observar que su construcción precisamente está construido a través de 22 senderos y 10 céfiros, que son los 32 caminos o los 32 senderos que el ser humano puede utilizar para tener el conocimiento inicialmente de uno mismo y al mismo tiempo le va a permitir conectar con los planos celestes, con el plano divino, con Dios. Y eso le va a ayudar a tener un acercamiento, porque precisamente por esa era de oscuridad del Piscis no hemos separado realmente de lo que es lo esencial, lo divino, nos hemos separado muchísimo. Y eso es lo que le ha costado muchísimo a la humanidad, muchísimo sufrimiento y dolor. Y es porque nos hemos alejado realmente de la fuente. Y lo que tenemos que recuperar los seres humanos ahora mismo es ese camino perdido, volver a recuperarlo para acercarnos precisamente a la fuente, para encontrar sentido y el propósito de nuestra existencia. ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para qué? ¿Con qué? Y de qué forma podemos compartirlo para los demás. Qué bien. Senay, todo esto nos puede servir, seguro que sí, para el proceso o la situación que ahora mismo estamos viviendo. A ver, yo creo que todo, absolutamente todo, está orquestado para despertar. Y en este momento más que nunca, porque yo creo que hemos llegado al punto culminante de que somos seres que vivimos un sueño y que estamos dormidos y hay que despertar, ¿no? Entonces, para mí, la herramienta que yo utilizo es esa. Es decir, esto es un momento para despertar. Para que empecemos a asumir, y para mí, a través del árbol de la vida, que ya sabes que el árbol de la vida que yo trabajo está enfocado a una forma práctica de meterte tú en ti mismo y darte cuenta de quién eres. Bueno, pues a través del árbol creo que no he encontrado todavía a nadie en este tiempo que no se dé cuenta de que esto que le está pasando tiene un sentido divino en su vida. Todavía no he encontrado a nadie que en todo este 2020 y ahora que estamos en este momento y años atrás, pero ahora más que nunca. Es como que la humanidad está en una crisis existencial, es decir, creo que hay una crisis de conciencia y ha llegado el momento de que despertemos, que nos demos cuenta y sobre todo que nos demos cuenta, yo lo veo así, de que somos parte de un plan, el plan de nuestra alma, el plan de Dios, de un plan. Que estamos ahí y que irremediablemente tú puedes pasar por ese plan sin juicio ninguno, dormido hasta la saciedad, o puedes despertar y formar parte de ese plan y vivirlo desde la paz, desde la armonía, desde la alegría, desde, no sé,
yo creo que estamos en este momento, y este momento más que nunca es un momento de despertar y de cualquier herramienta vista desde, para mí, desde la sacralidad, desde el respeto profundo y desde el estudio. Porque es verdad que, como decía antes Brigitte, estudiar todo esto implica mucha dedicación. A los que nos dedicamos a esto desde la seriedad, desde el respeto, desde el amor, implica mucha dedicación. Y crear un sistema como el que ha creado Brigitte o como los que yo he estado desarrollando durante tantos años no es baladí, no es algo que en un fin de semana se aprenda, ¿no? Entonces creo que tenemos que tomarnos en serio nuestra formación humana como seres humanos y despertar esa parte espiritual, porque por mucho que neguemos la parte espiritual, no deja de estar. Qué bueno. Por mucho que la neguemos, eso sigue estando ahí. Sigue estando ahí. sea, Querramos o no, el espíritu está ahí. Así es. Y esto que tú has creado, ¿de qué manera lo podemos transmitir o cómo nos puede servir para, sobre todo para el proceso que ahora mismo estamos teniendo? Pues mira, mi intención con este método y con todas aquellas artes y ciencias que trabajo, desde luego es que nos sirva a todos para el propósito que creo que estamos inmersos ahora, que Senay ya ha hecho una introducción diciendo que estamos en un momento de crisis. Las crisis, desde luego, son transformadoras. Por eso estoy convencida de que estamos en un momento donde hay una oportunidad única de transformarnos y sufrir esa metamorfosis de origen de oruga a mariposa que cada día más personas sienten, ¿no? que tienen que cursar de algún modo. Entonces, la numerología, curiosamente, como digo, está en todas partes. Yo trabajo astrología, como sabéis también, igual que trabajo el tarot. Y al final veo cómo confluyen todas, dándonos prácticamente la misma información, pero con diferentes herramientas. Entonces, por eso las denominé 22 llaves de transformación. El 22 es un número que yo diría que está muy ligado, la palabra sería el 22 como la realización personal como ser humano. Es un número muy pragmático, muy material, en el que tenemos que triunfar como seres humanos. Y lo encontramos en la Cábala, efectivamente, lo encontramos en los arcanos de tarot, en los triunfos. Y la idea, ¿por qué fue? Porque somos más visuales que auditivos. Quizá el número, de hecho, todos conocemos la dificultad que mayormente tenemos cuando somos estudiantes para asimilar las matemáticas. También es cierto que seguramente se nos enseñan muy mal, ¿no? Porque se nos ha mostrado el aspecto cuantitativo, pero no el cualitativo, con lo cual las matemáticas a veces o los números pueden resultar poco atractivos. Entonces, en el tarot, en esos 22 arcanos, encontramos un continuo camino de evolución y transformación que nos puede servir. Y como somos más visuales, pienso que puede ser mucho más fácil. De hecho, si me lo permites, es lo que yo intenté hacer aquí. Si os dais cuenta, habla de tarot, pero aquí ya hablo de las 22 llaves de transformación, porque hago alusión a la magia de los números y cómo los podemos utilizar para conocernos y, sobre todo, diríamos, para evolucionar y sacar lo mejor de nosotros a nivel espiritual. También para conocer nuestras sombras. Cuidado, porque es necesario saber cuáles son. Sí. Es necesario conocerlas, solo podemos comprender lo que conocemos. Muy bien. Muchísimas gracias, Brigitte. Antonio, no sé si tienes alguna pregunta, si no sigo. Bueno, yo quería compartir lo siguiente con vosotros, ¿no? Bueno, yo tengo relación personal con los tres, ¿no? Bueno, con los cuatro no contigo, contando contigo, Juan. Bueno, con Lorenzo hemos hecho programas de radio por un tubo, ¿no? Con Senay, pues me acuerdo perfectamente que hace 8 o 9 años me hizo el árbol de la vida y a mí me sorprendió la precisión con
que tenía. Es decir, fue para mí un auténtico descubrimiento. La verdad es que, bueno, ella no lo recordará, pero yo me acuerdo perfectamente porque habían cosas que ahí me sorprendían mucho, ¿no? Me sorprendían mucho. Y en el trabajo que me hizo, recuerdo que después metió una grabación, con lo cual yo tenía la oportunidad de reoír de nuevo, ahora la expresión, ese tema, ¿no? Y bueno, decir, bueno, que yo solo puedo hablar maravillas del conocimiento de Senai, que hicimos, quiero recordar que 3 o 4 programas de radio, y también con Brigitte, también, ¿no? Que Brigitte también, pues, tengo con ella experiencias. El libro ese que ha mostrado, pues tuvo la amabilidad de regalármelo hace a la cosa de un año, ¿verdad? No, más tiempo, 15 meses, ¿no? Bueno, es decir que yo estoy encantado de estar oyéndolos a los tres, porque ya digo que tengo una relación personal con ellos y que, bueno, que estoy maravillado siempre, sobre todo de compartir pasteles con mi amiga Brigitte, ¿no? Qué bueno, muchísimas gracias. Lorenzo, pues nos vamos dando cuenta de lo importante que es la información para tomar decisiones y sobre todo para sentirse vivo, ¿no? Es difícil aprender, estudiar, poner en práctica la cábala. Bueno, la cábala no tiene dificultad para aprender si es realmente el elemento que tú necesitas. Si tú descubres que realmente es por ahí donde tú tienes que caminar. Si eso se da en ti, la cábala no es difícil, como cualquier estudio que puedas realizar de cualquier otra materia, ¿eh? Me gustaría ahondar un poquito más sobre lo que ha dicho Brigitte sobre el número 22. Sí. No podemos olvidar que el número 22 son las 22 letras del alfabeto hebraico, que son las 22 fuerzas que Dios utilizó para realizar su creación. Y lo que en el mundo del árbol de la vida, que cada sendero tiene una letra adjudicada, una carta, una lámina del tarot también adjudicada, podríamos decir que cuando uno conoce el contenido, el significado de las letras, de los números, de la carta del tarot, como que eso te va a dar una información para que tú puedas conectar contigo. Pero al mismo tiempo te va a dar una información para conectar con algo más elevado. Y eso si tú lo trasladas a lo largo de la vida, porque los senderos son canales o caminos que es donde circula nuestra conciencia. Y en la medida que tú vas a ir descubriendo esa información, la vas a comprender y la vas a aplicar, entonces cuando realmente vas a adquirir un estado de conciencia más elevado. Si eso no lo vas llevando a la práctica y solamente lo dejas como pura información de conocimiento, Claro. difícilmente va a cambiar tu conciencia. Y lo que requiere precisamente en este tiempo es un cambio de la conciencia del ser humano. Entonces, aquellas personas que tengamos un poco de experiencia, tenemos que ser cautos a la hora de informar y a la hora de compartir la información, porque no todo el mundo tiene la conciencia lo suficientemente abierta como para después utilizarla adecuadamente. Y entonces por eso han habido tantos malos criterios, malas opiniones sobre, por ejemplo, lo que es la cábala, la numerología y el tarot. Entonces tenemos que ser precavidos y sí que tenemos que compartir, pero compartir con aquellas personas realmente que tienen el interés y la necesidad de su alma de ir descubriéndose. A partir de ese momento es cuando uno realmente puede ir entregándose. Entonces no es difícil. No es difícil. No es difícil en absoluto. Qué bueno, qué bueno. Senai, entonces el árbol de la vida nos puede dar respuestas para encontrarnos a nosotros mismos. Yo creo que el árbol de la vida te da más que respuestas. Da sentido a lo que has vivido, da sentido a lo que vives, da sentido a lo que eres. Es el sentido. Y a mí me gustaría añadir una cosa desde mi visión y desde todos estos 30 años que llevo estudiando la cábala y sobre todo el árbol de la vida. A mí me gusta darme cuenta de que el sendero 22, que para mí es el sendero de una dirección única, no es un sendero que tenga 2 direcciones, es un sendero que a mí me invita a escuchar a Dios, ¿no? A escuchar a la divinidad. Es el sendero que me muestra la primera cosa que me hace recordar que soy tal como Dios me creó. Porque si me fijo en la figura
del número 22 son 2 doses. Es decir, deja de ver dualidad y únete. Todo está en perfecto orden. Lo que ves a tu derecha, lo que ves a tu izquierda, lo que ves arriba, lo que ves abajo. Entonces, para mí solo era sumar, ¿vale? A todo lo que han dicho los compañeros, sumar que ese sendero 22 es la entrega. Para mí representa la entrega. Me entrego a esa fuerza superior que sin ella yo no estaría aquí. Sí, sí. Sí, Antonio. Bueno, nos pregunta Elena, que bienvenida Elena por primera vez a este programa que yo recuerde. Dice Lorenzo que si podrías comentar la numerología en la Cábala con las tribus de Israel. ¿Cómo? Si podrías comentar la numerología en la Cábala con las tribus de Israel. Bueno, es que es una pregunta muy abstracta. Es que necesitaría más información sobre la pregunta. ¿Qué es lo que necesitas saber? Porque... Claro. Sí, pues Antonio, que especifique más. Sí, bueno, vale. Porque si no parece más una pregunta de curiosidad que de profundidad. Yo quería ahondar, porque ya que ha abierto la brecha Senai sobre el sendero 22, quería ahondar un poquito más sobre ello, ¿no? Cada sendero tiene una energía que moviliza al ser humano. Y en ese sendero número 22, la energía que moviliza al ser humano es la inteligencia organizada. Si realmente tú pretendes entrar en unos planos superiores, si tu mente no está de verdad organizada, difícilmente vas a encontrar conexiones para que ir descubriendo puertas y abrirlas. Entonces, es importante que tienes que hacer un trabajo previo antes de ello. Y es que tienes que ser una persona disciplinada, tienes que ser una persona organizada, tienes que saber empezar a aprender a organizar tu vida, ver cuáles son tus necesidades y cubrirlas, tener una estabilidad emocional que sea equilibrada. Tienes que saber hacia dónde te quieres dirigir y luego cómo vas a utilizar eso en tu vida diaria. Entonces, para mí es importante todo ello, ¿no? Entonces tienes que hacer todo un trabajo inicialmente para que tú vayas organizándote, para que tu mente se vaya organizando. Y ese sendero está desde Malkut a Yetzot. Y ahí es donde empieza uno a trabajar con el subconsciente, con lo invisible. Cuando uno empieza a recorrer ese camino, ese sendero número 22, necesita forzosamente tener la mente clara, organizada, para saber detectar aquellas cosas que corresponden y aquellas cosas que no corresponden. Y saber tener el filtro suficiente como para, de una forma, aprovecharte de aquellas cosas que realmente la vida te está proponiendo. Saber utilizarla, aprovecharte y saber utilizarla. Y entonces, en el árbol de la vida, cada sendero tiene una potencialidad. Que el ser humano, cuando uno conoce su simbología, cuando uno conoce la información que conlleva todo eso, la puede utilizar en su vida. Y hay circunstancias que le van a ir diciendo en qué lugar se encuentra actualmente. Muy bien. Brigitte, en esa numerología, aparte del 22, del cual estamos hablando, y del sendero de la vida, ¿hay otros números que también nos ayudan a ese sendero o son importantes o pueden ser importantes en nuestra vida? Pues mira, sí, además en la línea que han comenzado mis compañeros hablando de un número maestro en concreto, a mí me gustaría hablar un poco de los números maestros, ¿no? Sí. Porque pienso que realmente las personas que los poseen no tienen una conciencia precisa de qué herramienta, ¿no?, es la que tienen con esos números maestros. Porque no sé si a los compañeros les pasa, me gustaría que después me lo dijeran, pero yo cada vez me encuentro más personas con números maestros, un 11, un 22, un 33, un 44, 55, que se está empezando a tener cuenta, pero también en las 22 llaves manejamos otros números que se pueden considerar maestros y que son importantes, incluso trascienden, diríamos, las características de su número base, como puede ser el 26, el 30 o el 40.
¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis consultantes que un número maestro es una herramienta potentísima que requiere, como muy bien decía Lorenzo, de tener unas bases, unas estructuras muy bien conformadas, porque tener números maestros supone una gran responsabilidad porque, como bien indica la misma palabra, número maestro, pasas a ser, digamos, guía, referencia y ejemplo de otras personas. No necesariamente que tengas que enseñar algo a otros, sino que con tu propio ejemplo y el trabajo que haces en ti mismo, sin que hagas nada más que eso, mantenerte equilibrado, conocerte, desarrollarte, evolucionar, ya te conviertes en un maestro por mera observación de aquellos que te rodean. Por lo tanto, bien lo ha dicho Lorenzo, todos aquellos que tengan números maestros deben saber que tienen una herramienta muy poderosa que, si no saben gestionar, pueden caer en lo peor del número simple al que corresponden. No sé si estarán de acuerdo mis compañeros, pero al menos es lo que yo me he ido encontrando en mis consultas. Sí, Senay. Sí. Vamos a ir un poco Bueno. para que hablemos todos, Lorenzo. Vale. Sí, Senay. A ver, yo verdaderamente no es que me encuentre personas con números maestros, porque en el fondo no estoy a lo mejor atenta a eso, porque lo que veo es, quizás visto desde otra visión, Brigitte, es personas que vienen con el mismo tipo de despertar. Es decir, no por el número que traen, sino personas que vienen con un mismo patrón de toma de conciencia. Eso sí me estoy encontrando. Muchísimas personas que vienen a darse cuenta de para qué están aquí y vienen a despertar y a ser aprendices de maestro. Bueno. Como yo digo, ¿no? Es decir, no solo a ser maestros, sino primero, antes de ser un maestro, tienes que ser un aprendiz. Tienes que aprender. Y lo que yo me he dado cuenta es que he tenido que ser muy, muy fina en las palabras, porque las personas se quedan con lo que les interesa y se confunden. A veces me doy cuenta de que tengo cada día que afinar más, porque la conciencia está en querer, las personas quieren que tú les digas qué les va a pasar mañana. Sí. Y yo soy divina, no adivina. Claro. Yo soy divina, no adivina. Entonces, Muy cuando bueno. a mi consulta vienen, yo siempre les digo, yo no soy más que un canal en este momento al servicio de tu alma. Entonces, yo no sé qué te va a pasar. Si lo supiera, no estaría aquí. Claro. Si yo tuviera el don de la adivinación, estaría carente de divinidad. Y precisamente eso es lo único que no tengo. Entonces, yo no sé qué te va a pasar, pero sí sé que te puedo acompañar en este proceso donde estás ahora mismo. Esa es la historia, ¿no? Acompañarle a despertar, acompañarle a darse cuenta. Entonces, cuando doy un curso, es verdad que mis cursos tienen muy pocas personas, porque no son fáciles y no para todo el mundo sirve. Y hay tantas herramientas como seres humanos. Entonces, para cada cual le sirve una cosa. Pero sí que es verdad que lo que decía antes Lorenzo requiere de constancia, disciplina, estudio. Esto no es una ciencia que se aprende así sin más. Es verdad que si la cábala, el árbol de la vida o la numerología es para ti, no vas a tener ninguna dificultad en aprenderlo. Es como que te viene dado. Te viene dado. Es como conectas ahí con eso y de una manera que te apasiona, te entusiasma. Y ese entusiasmo, ese endiosarte, pero no del ego, sino entrar en esa energía de la divinidad, ahí es que te es fácil estudiarlo. Qué bueno. Me gustaría aportar una cosa antes que se ha comentado, y es que en cuanto a las eras que hemos pasado durante todo este tiempo, yo tengo que decir bravo por esta era, porque es la era del conocimiento,
es la era de sacar a la luz las cosas que están tapadas durante milenios para que los seres humanos no nos empoderemos, para que no cojamos las riendas de nuestra vida y sigamos siendo títeres. De hecho, lo estamos viendo. En este momento estamos viviendo todos la censura, vuelta otra vez a que la verdad no salga. Y yo tengo que decirle a todo el mundo y a la vida entera, la verdad no se puede ocultar y la verdad saldrá por encima de todo siempre. Sí. Por mucho que intentemos taparla. Sí. Así es. Y esto es una gran verdad. Te paso enseguida, Antonio. Lorenzo, ¿tú querías terminar de comentar algo sobre este tema? No, ya está bien, ¿no? Está muy bien. Muy bien, Antonio, ¿tú querías preguntar Sí, algo? nos pregunta Clara, hay un tema que ha entrado en este momento un chat y ya me ha dejado. Vale, pues espérate, si quieres te lo cuento yo. Sí, podíais comentar de qué se trata una sesión de numerología y árbol de la vida. Lorenzo, tú mismo si quieres. Yo no utilizo ninguna sesión de numerología ni el árbol de la vida. Yo lo que utilizo es el conocimiento para que tú lo puedas aplicar en tu vida diaria. Muy bien. Senay, ¿tú haces algún...? Sí. Sí. La sesión del árbol de la vida, tal como la trabajamos, pues está basada en tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, y de ahí pues sacamos los cálculos, y entonces consiste en una sesión de 1 hora, hora y media, en la cual yo te hago una lectura de ese mapa que surge de ti mismo. Entonces es una sesión de 1 hora que se graba para que lo puedas recordar una y otra vez, porque hay personas que me dicen, hace 7 años que me lo hiciste y sigue estando actual. Digo, ya, es que tú eres quien eres. Entonces, lo que hay. Tú eres eso así. no caduca. Claro. No caduco. ¿No? Tu esencia es tu Claro. esencia, porque claro, lo que se habla ahí es de quién eres verdaderamente y cuál es el objetivo de tu paso por esta existencia, ¿no? Claro, ¿Para qué de tu vida? hay una diferencia entre cambiar y evolucionar sobre lo que somos, que seguimos Claro, siendo lo que esa es la somos, historia, ¿no? pero evolucionamos, efectivamente. Sí. Así es. Brigitte, ¿y cómo podemos encontrar nuestro número maestro que antes comentabas? Bueno, podemos tener más de uno. Evidentemente, en el resumen de nuestra fecha de nacimiento, sumando todos los dígitos, podemos ver si encontramos uno. Pero en la numerología que yo realizo 2 tipos de numerología. La numerología pitagórica clásica, que sin duda nos da muchísima información, porque hay 4 pilares fundamentales que vamos a saber, y es cuál es nuestro número de alma, que normalmente lo sacamos con las vocales, la personalidad, que le sirve de vehículo a ese alma, que serían las consonantes, el número completo como destino y la fecha de nacimiento como propósito de vida. Pero va más allá, porque vamos a conocer también nuestros pináculos o etapas de vida, que normalmente están designados con un número determinado según nuestros datos, y que nos va a decir durante esos periodos qué número nos va a gobernar. También podemos saber el año en el que estamos, cada cumpleaños y la energía que tenemos del año, para saber un poco las circunstancias que se nos van a dar. Pero podemos ir más allá incluso, y es algo que yo experimenté y que quiero comentarlo, que es el análisis de una firma, por ejemplo. Es curiosísimo cómo una simple firma puede estar condicionando tus comportamientos y las oportunidades que aparecen en base a la misma, ¿no? De hecho, yo invito a las personas que nos están escuchando a que reflexionen si en algún momento les ha ocurrido, que estoy segura de que sí, de tener esa necesidad de modificar la firma o hacerla de otra manera, con trazos diferentes, con menos letras, con más, con el nombre. Eso es una vibración energética que responde a una demanda de cambio y evolución. Yo lo comprobé en mí misma y de verdad que es interesantísimo. De hecho, yo suelo analizar 2 firmas, porque hay personas que tienen una personal y otra, digamos, legal, y propongo una tercera
en el caso con la más mínima modificación de que vea que esa energía le está afectando negativamente. Pero en el caso de las 22 llaves de transformación, es un cuadro con 19 números, donde vemos la parte, digamos, de espejo, de aprendizaje, la zona de armonía generalmente donde tenemos que funcionar. Pero en estos 19 números también vamos a ver la zona de supervivencia, de estrés, de cuando caemos en enfermedad, y saber qué números disponemos para gestionar ese dolor y por qué lo experimentamos como lo hacemos. Esta numerología es más terapéutica. Por eso he comentado que nos podemos encontrar con más de un número maestro, porque analizo todo, el día, el mes, el año, la suma de todos, la resta, bueno, 19 números que dan muchísima información de cada uno de nosotros y que es único, es para siempre, desde luego, son estudios que es para siempre. Da mucho de sí. Sí, Lorenzo. Sí, comentar que este servidor tiene 2 números maestros. En la fecha de nacimiento, por ejemplo, tengo el 11 y en la cantidad de letras de mi nombre tengo 22. O sea, existe esa numeración, ¿no? Es interesante porque como que cuando uno desconoce todo ese conocimiento, esa información, como que los sucesos que te ocurren, pues como que no los entiendes por qué te está sucediendo. No lo entiendes por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo. Pero cuando tienes el conocimiento, lo que sí puedes aprovechar es el acontecimiento y darle el giro que tú consideras que sería lo más beneficioso para tu desarrollo y crecimiento como ser humano. A mí me gustaría aportar, para aquellas personas que nos están escuchando, cuando uno se encuentra en el árbol de la vida, en Malkut, yo les daría una serie de preguntas que deberían de realizarse con el fin de que ellos mismos vayan descubriéndose en qué lugar se encuentran. Porque podemos tener podemos ocupar un espacio y un tiempo. Sin embargo, realmente no somos conscientes del espacio que estamos ocupando y del tiempo que estamos ocupando. No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí. ¿Entienden? Sí, sí. O sea, lo que quiero decir bueno, es que uno vaya descubriendo su propio espacio en el lugar que se encuentre. Y es difícil conectar con esa presencia, porque cuando uno conecta con ese espacio, uno conecta con la presencia. Y con la presencia es lo que realmente te permite ser tú mismo. Empezar a conectar elementos. Entonces, déjame que te dé algunas frases para aquellas personas que están en ese sistema, en esa onda de Malkut, que es el mundo de la acción, el mundo de la materia, de la oscuridad. Entonces, para aquellas personas que pretendan realmente realizar un trabajo sobre sí mismo, pues yo les diría, cuida tu alimentación. Es fundamental para el ser humano que quiere hacer un descubrimiento de sí mismo, tiene que cuidar la alimentación. Tiene que saber que aquellas cosas que le benefician y aquellas cosas que le van a perjudicar. Y empezar a hacer una selección, elegir alimentos los más adecuados en cada momento. Yo también le diría que empiece a responsabilizarse de sí mismo. ¿Cómo? Cuidando y obteniendo y cubriendo las necesidades que tiene uno para vivir, por lo menos las básicas. Tienes que empezar a darte cuenta de eso si realmente tú quieres hacer un trabajo interior. Empieza a limpiar tu casa. Y cuando hablo de tu casa, hablo de tu casa, pero aparte de tu cuerpo. Empieza a limpiar tu cuerpo. Empieza a eliminar aquellas cosas que te producen toxinas. Por ejemplo, como puede el tabaco, el alcohol, en fin, toda una serie de cosas que están ahí, que te están perjudicando, que crees que estás desarrollando un estado de conciencia y no es así. Tu alma rechaza eso. Tu persona no, pero tu alma sí lo rechaza. Entonces empieza a cuidar tu casa. La casa donde vives y la casa donde empieza a despertar un orden. Luego tienes que empezar a cuidar tus pertenencias. Aquello que realmente te está siendo útil, cuídalo. No lo dejes abandonado, como muchas veces hacemos con cosas. Ya en este momento no me es útil, la abandono. Tienes que aprender a cuidar, a marcar un orden. Y luego tienes también
tienes que proveerte de unas necesidades emocionales, tienes que saber y empezar a saber elegir con aquellas personas que realmente a ti te están aportando algo emotivo, en que vayas a ir despertando sentimientos que realmente alimenten a tu alma. Tienes que empezar a hacer una selección. No quiero seguir más. Seguimos, yo creo que con eso Lorenzo, porque ya tiene tenemos que bastante, ¿no? hablar todos y si no. Antonio, creo que tenéis una pregunta por ahí. Sí, tengo varias preguntas. A ver. Nos pregunta María José, nos hace una pregunta María José, creo que puede servir a muchas personas, ¿no? Dice, yo nací el 7 de abril y figuro registrada el 11 de abril. La pregunta, más que en su caso concreto, es el siguiente, es decir, ¿qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué tenemos que irnos? ¿A cuando nació o cuando se registró? Yo diría la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, ¿no? Bien. Que es cuando verdaderamente nació. Espera un segundito, Antonio. Es verdad que la fecha de nacimiento es la fecha de la elección del alma, pero la otra fecha también nos da una información extra. Es como dónde vas a tener ahí un hándicap. Un hándicap como punto de atención, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando ahí? Porque, por ejemplo, has dicho que nació el 7 de abril. El de abril. El 7 de abril. Y figura registrada el 11 de abril. Curiosamente. Sí. Y la registraron el 11. Luego, de alguna manera, fijaros si nos está hablando... 11. Sí, pero aparte de eso, el otro es un 15. Sí. O sea, es un 14. Con lo cual es... Es un 15, ¿no? Es 11 del 3, ¿no? ¿Has dicho? No, de abril. Del 4. Es un 15. Es un 6. Entonces, con lo cual nos está hablando de tienes que elegir. Tienes que elegir a qué mente sigues. Tienes que tomar elección en tu vida. ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Vas a seguir quedándote en la parte oscura de tu mente o vas a poner luz en tu mente, ¿no? Ahí desde la visión. Claro, esto en el nombre ocurre lo mismo, ¿no? Porque hay personas que se nombran con el primer nombre, pero en el registro tienen dos. Sí. Me imagino que esto ocurrirá lo mismo, ¿no? Y luego se cambian el nombre o se llaman de otra manera. Sí. Yo he llegado a leer 4 árboles a una sola persona. Claro. Y la persona darse cuenta de decir, claro, si es que cuando me llaman así, siento eso. Y cuando me llaman así, siento lo otro. Y digo, bueno, pues esto es como una esquizofrenia, perdona, pero elige una forma de estar porque es como estar cambiando de idioma, ¿no? En una misma conversación hablar 3 idiomas diferentes. Claro. De hecho, Brigitte. Respecto a lo que está diciendo Senay, una experiencia personal mía, yo recuerdo mi nombre de pila es María Brígida de Fez Algarra. Además, el María y el Brígida, los dos heredados. Como sabéis, casi todo el mundo me llama Brigitte, pero porque entiendo que es mi nombre, ¿no? Y no lo comparto con esas herencias. Pero cuando por primera vez, yo siempre me hacía la numerología con Brígida secas, ¿no? O Brigitte. Y cuando lo hice con mi nombre completo, mi nombre de pila, descubrí quién era realmente. Qué bueno. O sea, es lo que dice Senay, a veces tienes que jugar con esos nombres que utilizas o que utilizan para ver qué energía es la que se ha estado moviendo en cada momento. Qué bueno. Sí, Antonio, ¿había más preguntas? Nos dice una chica que se ha cambiado 3 veces de apellido y siempre le sale el número 8. Bueno, reincidencia. Sí. No puede escapar. Sí. Más preguntas, porque ahora mismo todas las personas están preguntando. Por favor, yo quisiera que no hicierais preguntas personales, sino son preguntas que le puedan servir a muchas personas. Sí. Yo lo estoy enfocando de esa manera, ¿verdad? Para que responder y le pueda servir a más personas, ¿vale? Sí, y si alguien quiere algún tema personal, que se ponga en contacto con cualquiera de los 3 ponentes y que solicite una consulta y ya está, que para eso estamos también. Y si necesitan algún dato más, a través de nuestra página web están los datos también de
de los ponentes. En la página web, en Espiritualidad Tomando Tierra, están los teléfonos de todos los ponentes que participan en el programa. Entonces, bueno, pues ahí tenéis la oportunidad de poder acceder a ellos sin mucha complicación. Nos dice Raquel, una pregunta en numerología es también cuando todos los días ves horas dobles o invertidas en el reloj. Repito. Son mensajes. Son mensajes. Son señales. Bueno. La forma en que nos hablan los ángeles o las entidades invisibles, de algún modo. Es lo que os comentábamos al principio, ¿no? Que de alguna manera tú puedes mirar en cualquier parte y en cualquier parte hay un mensaje. Claro. Las señales están ahí y tú las ves. O sea, es que es Sí. imposible que no... Ya, como yo digo, hay que estar con los ojos muy apretados para no verlas, pero es que lo ves. Si todos los días te despiertas a las 5:55, pues algo te está diciendo la vida, ¿no? Es decir, todos los días, ¿qué pasa? Que tengo un ángel aquí que me toca el hombro, pues sí, todos los días. Y todos los días me recuerda que me levanto a meditar, ¿no? Entonces, a mí me despiertan a las 5:55. O sea, todas... Sí, digo, bueno, vale, pues nada, para arriba, vamos. Ahí ya está. Ha llegado la hora de Chicas, iniciar la hay vida. más preguntas. Dice Elena, dice, ¿cómo afecta que la fecha de nacimiento fue elegida? Mi niño nació por cesárea, ya que la fecha y la hora fue elegida. ¿Eso afecta a su alma? Pregunta. ¿Cómo afecta que la fecha de nacimiento fue elegida? Mi niño... Sí. Sí, no, vamos a ver. ¿Vosotros pensáis que hay algo elegido? No. No. O sea, ese alma ya ha elegido eso. Ese alma ya sabe qué día va a nacer, a qué hora. Para mí, desde esta visión, es... Mi alma lo ha elegido todo, ¿no? Es ese respiro. Todo es como tiene que ser, ¿verdad? Que todo sí, es perfecto. Todo es perfecto. Todo es entonces, como tiene que ser. Entonces, no, porque tenía que haber nacido, no, si tuviera que nacer en otro día, hubiera nacido en otro día. Si nació ese día, a esa hora, era porque tocaba. Porque para mí no hay nada que se escape al plan del alma, al plan divino. No hay nada. Y nosotros que somos mentes pequeñas pensamos, no, pero a lo mejor, ¿tú crees que la divinidad o el alma ha dejado algo al azar? No. Eso es aquí. Eso es nuestra mente pequeña. Es tan maravilloso descubrir tanto el mundo de la cábala, el mundo de los números. Es como ir conociendo a Dios en cada cosa, en cada instante, en cada momento. No sé, yo es que soy, creo que adicta a estar ahí, que no puedo pasar sin eso, ¿no? Da vida, ¿no? Da vida. A mí sí, a mí me da vida. Me hace sentir bien. Gracias. Sí. Lorenzo, toda esta información nos ayuda a tener más confianza con nosotros mismos. No me cabe la pregunta. Por supuesto. Una persona con conocimiento, con la certeza de lo que está viviendo, con la certeza de lo que está eligiendo, de las decisiones que va tomando, si están tomadas con sabiduría y están tomadas desde el corazón, claro que te da confianza. Te da muchísima confianza. Y no solamente la confianza personal, sino la confianza en los demás y la confianza en la vida, para mí. Pero si eso no está regido por lo que he comentado antes, pues te puede dar en un momento determinado confianza a cierta, pero puede probablemente después a la hora siguiente, por otro suceso, hayas perdido la confianza. Y eso no es real. Entonces, para mí es importante de que en la medida que tú vayas desarrollando y vayas creciendo como ser humano en conocimiento y en sabiduría y sobre todo en amor, pues está claro de que tu confianza cada vez va a ser mayor. Y en la medida que vayas teniendo más confianza, vas a ser más agradecido por lo que te dan y por lo que te quitan. Vas a ser agradecido. Y vas a ser una persona mucho más generosa. Va a estar en disposición de dar, sin pedir nada a cambio. Esas personas que son así de confianza no tienen problemas para vivir y sobrevivir en la vida diariamente. Las cosas les suceden de la forma que van cubriendo sus necesidades. No tienen que pedir nada, simplemente les llega.
Qué bueno. Así es. Qué importante. Sí, Senay, el árbol de la vida puede ser un camino a seguir como el Camino de Santiago que aparecen una serie de señales para no perdernos. Es un camino de Santiago. Sí, sí, es un camino de profundización. Porque yo recuerdo que la primera vez que recibí mi árbol tenía 28, 29 años y me sorprendió que aquella persona me conociera sin conocerme. Y además mi pregunta fue, ¿quién te lo ha contado? ¿Quién te ha contado esto? Pero me llamó tanto que dije, voy a estudiarlo. Y me pasé 6 años estudiándome única y exclusivamente mi árbol y profundizando. Y era como si me hubiera quedado pegada al sillón porque no podía levantarme. Era adicción pura y era un darme cuenta de ir conociéndome y comprendiendo. Era un conocimiento que iba saliendo de mí y que iba entrando en mí. Era algo muy curioso. Pero hace ya 30 años y yo no he dejado de estudiar ni un solo día. Bueno. Mi árbol, ojo. Y todo el día me doy cuenta y me veo y empiezas a identificar, pues hablando un poquito más en términos de psicología, al ego, empiezas a darte cuenta de por dónde te quiere volver a llevar, de los tejemanejes, de que sabes que ese es el camino que te lleva a desconectar de la confianza, de la certeza, de la fe y que empiezas a darte cuenta de otras cosas y te paras. Es un camino más de introspección, de meditación, de reflexión. Lo que pasa es que no se puede usar como mucha gente pretende. Llega, me lo cuenta y me voy, ya está. No, es que eso no sirve. Es que si tú después no vas a hacer nada con eso, no me hagas perder el tiempo ni tú el dinero. Yo siempre lo digo, si lo haces es porque te llama. Y es verdad que a mi vida no viene cualquiera. Vienen las personas que verdaderamente están en esa disposición. Sí. Así es. Brigitte, y con todo lo que en este momento está ocurriendo, 2020, la numerología aquí, ¿qué nos dice? La numerología que nos dice. Fijaros qué curioso, el año 2020 la verdad es que astrológicamente ya se decía que era un año potentísimo por las confluencias astrales, pero es que numerológicamente si nos damos cuenta también, ¿no? Porque tenemos una energía muy material, la energía del 4 y la energía del 22 y la energía del 2 que estaba doble, había que tenerla en cuenta, de hecho son números muy femeninos, todos ellos. Y el 40 incluso, si sumamos, ¿no? el 2020. Y de hecho, a mí me llamó poderosamente la atención que ese 40, que en la numerología lo tengo como número maestro también, en las 22 llaves, me puse a buscar personajes famosos que tuvieran ese número, ese 40, que tanto nos suena por la cuarentena que hemos pasado, y quiero compartirlo con vosotros porque fue llamativo. Si hay 2 personajes de los que hemos oído hablar durante todo el 2020, uno ha sido Bill Gates y otro es Donald Trump. Pues curiosamente comparten ese número, comparten ese 40. El 40 no es un 4 normal. De hecho, el 4 en base normalmente no llega a ser un líder de líderes. Sin embargo, el 40 sí que tiene esa capacidad. Y estas 2 personas comparten eso. Imaginaros, es un número de poder, el poder sobre la materia. Pero hemos encontrado otros personajes como Margaret Thatcher, por ejemplo, también, o el Che Guevara. Fijaros qué energía. Y bueno, este año estamos en la energía del 5. Indudablemente el 5 es un buen número en cuanto a que conlleva el ser curiosos, el querer ir más allá, el indagar. En el arcano, en los arcanos mayores encontraríamos el Papa, y Papa, la raíz de su nombre es la palabra puente, ¿no? Aquel que tiende puentes entre lo humano y lo divino, con lo cual este año es un año de conexiones entre lo humano y lo divino. Eso lo tenemos que tener en cuenta. El puente se ha tendido. Lo que pasa es que sí que es cierto que serán capaces de pasarlo y crear esa conexión
a aquellos que estén abiertos, ¿no? Que estén abiertos y que estén preparados. Como muy bien dicen mis compañeros, esto que nosotros hacemos y la mayoría de profesionales que estamos aquí, antes de llegar aquí y hacer un trabajo que conlleva tanta responsabilidad como ayudar a otras personas a conocerse mejor, a avanzar, a evolucionar, lo hemos hecho con nosotros. Y lo mejor de todo, que lo seguimos haciendo, porque por lo menos yo personalmente todavía entiendo que me queda mucho por aprender, mucho por avanzar, mucho por evolucionar, y que si esto acaba algún día será con mi muerte. Y quizá ni entonces. Sí, sí, seguro que no, porque la muerte no existe, o sea que muy bien, así es, así es. Y tenemos, según la numerología, llega un momento en que efectivamente esa transformación que estamos viviendo, ¿tenemos algún número en el cual nos diga hasta aquí? ¿O a partir de aquí ya es completamente esa nueva humanidad? Hombre, ¿me estás preguntando a mí? Puedo preguntar a los Bueno, tres. en base 22, desde luego, hay 3 números que caracterizan precisamente ese rompimiento con lo viejo. Uno lo encontramos en el 20, que es la carta del juicio, y que lo hemos tenido el año pasado, pero también el 13 y el 16 son cartas de destrucción, en el caso del 16, de tirar la casa vieja porque ya no nos sirve, y del 13 la transformación obligada que de alguna manera tenemos que hacer dejando de mirar atrás. Qué bueno. Lorenzo, entonces estamos en plena renovación, ¿no? Así es. Lenta, pero segura. Lenta, pero segura, sí. Lo queramos o no lo queramos, el cambio, la regeneración que se tiene que producir, se va a producir. Lo queramos nosotros o no lo queramos. Pongan los políticos o quien sea las trabas que puedan poner, no van a poder conseguir que se produzca esa transformación, ese cambio. Es una necesidad precisamente de la era de Acuarios. Es una necesidad de la era de Acuario. Y con ello, imaginen algo cósmico, ¿quién puede con ello? Un ser humano no puede con lo cósmico. Entonces, se va a dar. El cambio y la transformación, la regeneración, todo eso se va a dar. Lo trascendental se va a dar. El cambio dentro del ser humano se va a dar. Pero lento. Pensemos que ahora mismo llevamos 72 años del primer grado de la era de Acuario, que son 72 años, porque esta era dura, creo que son 2100 y pico, 2200 años aproximadamente. Entonces, estamos en el primer grado y son 360. Imaginaros, se va a dar. Nosotros no sabemos si lo vamos a ver, pero que se va a dar, seguro que se va a dar. Seguro. Sí, Lorenzo, Antonio. Nos pregunta Belén, bienvenida también a este programa, nos dice, en las matrículas de los coches muchas veces a lo largo del día puedo ver 1.333, 4.555, 2.999. Dice, ¿dónde podemos saber qué nos están diciendo, si son señales o no? Y después dice, ¿dónde se puede buscar? Eso no lo entiendo, pero bueno. Ya le he pedido que me lo aclare. ¿Qué le podemos decir a Belén, Será y Luigi, Lorenzo? Pues yo creo que cuando tú ves unos números repetitivos, para mí, como he dicho antes y lo hemos repetido, son de alguna forma una información. Yo les recomendaría pues, que hiciera algún curso de numerología con Brigitte para aprender lo que significan los números. Porque también tenemos que ser muy conscientes de que cuando nos ponemos a buscar por internet encontramos de todo y hay mucha confusión. Entonces, si verdaderamente tú quieres estar atenta a las informaciones que la vida te pone delante, aquello que te llama la atención es para ti. Aquello que te llama la atención es para ti. Entonces, bueno, busca verdaderamente un profesional que se dedique, que estudie, que sea estudioso en eso y que te dé respuestas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Brigitte en ese aspecto es una profesional de la numerología, ¿no? Entonces, bueno, creo que ella es más dada para contestar que yo.
en ese Sí, aspecto. y a mí me gustaría compartir una cosa, por lo menos a mí particularmente en mis consultas me ha servido, y cuando lo he compartido le ha servido de mucho a los demás. En todo este mundo de evolución, de espiritualidad, de numerología, etcétera, 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 hay una gran diferencia entre yo pregunto por curiosidad o yo pregunto para aprender. Entonces, tenemos que centrarnos un poco en cuando yo pregunto algo que me llama, si me llama es por algo, y voy a aprovechar esta oportunidad para preguntar, no por curiosidad, sino para preguntar para tener una información para mi propia evolución o para tomar una serie de decisiones sobre mi vida o encender una luz en mi vida, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Así es. Sí. Muy bien. Antonio, ¿había alguna cosa más? O Brigitte, creo que tú Yo querías... quiero comentar, porque os he oído a los dos compañeros mencionar la era de Acuario, y precisamente ayer di una conferencia sobre la misma en el Ateneo de Madrid. Y no es la primera que doy, hay alguna más. Entonces acabo de compartir con vosotros el enlace donde podéis ver los vídeos y visualizar estas dos conferencias que he hecho sobre la era de Acuario, con las que lo que pretendo es que sean lo más sencillo de entender, ¿no? ¿Cuál es ese momento en el que estamos? Y de hecho, Lorenzo ha querido un poco decir las fechas. A mí no me gusta encerrarme en fechas porque hay desde astrólogos que han dicho que comenzó la era de Acuario con el descubrimiento de su regente, Urano, que paralelamente ocurrieron dos acontecimientos que también asimilan con la era de Acuario, como fue la independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, que ocurrió todo ello en poco más de 15 años, ¿no? A finales del siglo XVIII. Pero también hay astrólogos que dicen que empezará en el 2300. Entonces, yo digo que estamos en una transición donde las dos eras están conviviendo y tenemos las dos energías trabajando, la de la era de Piscis y la de la era de Acuario. Por eso, digamos que los aspectos sociales de la era de Piscis se están ensalzando, es como que están queriendo coger fuerza, porque de alguna manera es como que saben que están condenadas a morir y que por lo tanto van a pasar a ser historia, ¿no? Y eso trae muchas resistencias. En el campo de las religiones, por ejemplo, que es el mayor desarrollo que se ha dado durante toda la era de Piscis, por ejemplo, ¿no? Eso lo tenemos ahí. Pero también tenemos la era tecnológica desde el siglo XX que nos está hablando de la era de Acuario, o las democracias, con lo cual eso lo tenemos que tener en cuenta de que ambas están conviviendo. Y añadiría, no hay una era que sea mejor que otra. Según mi forma de verlo, las eras representan un estado evolutivo del ser humano, con lo cual cada una que dejamos atrás es una lección que hemos tenido que integrar para pasar a la siguiente. La era de Piscis hemos tenido que evolucionar a nivel astral, emocional y sentimental, y ahora vamos a pasar a una era de Acuario que es más mental. Pero para integrar la era de Acuario positivamente tenemos que tener inteligencia emocional ya integrada en nosotros y una buena gestión de las emociones, que es lo que representa el cántaro de agua que maneja el hombre de Acuario. Y una buena inteligencia afectiva, no solo ya emocional, sino ir al corazón, donde el único lugar donde desde Acuario se puede ver a la humanidad completo. Es decir, la integración de todos, darnos cuenta de que somos uno y lo mismo. Y que miremos donde miremos, claro, somos lo mismo. Claro. En realidad ese es el camino a seguir, ¿no? El tomar conciencia de que todos somos uno, ¿no? Yo estoy convencido de que esta nueva era, de esta nueva humanidad, vamos cada vez tomando conciencia de que la comunidad, es decir, el unirnos, es lo que por una parte nos va a dar fortaleza, nos va a dar más claridad en la vida
y sobre todo vamos a disfrutarla mucho más, ¿no? Cuando las cosas se disfrutan desde el corazón del alma, es cuando verdaderamente disfrutas no solamente contigo mismo, sino compartiendo eso que tú eres con los demás, ¿no? Y cuando hay más personas, como esta noche, por ejemplo, que estamos compartiendo esto, no solamente nosotros que como ponentes y como espiritualidad tomando tierra, sino todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharán, aunque sea en diferido, la energía que se produce, esto es un alimento para el alma, es un alimento para la conciencia y es un alimento para esa nueva humanidad que en estos momentos estamos entre todos poniendo nuestra semillita y creando, ¿no? Y efectivamente lo que en estos momentos está ocurriendo, aunque por una parte sea trágica, por otra parte yo creo que sí que hay una toma de conciencia de qué estábamos haciendo con la humanidad y qué estábamos haciendo con la tierra, ¿no? Con la madre tierra, ¿no? Y esto, aunque efectivamente sea, vuelvo a repetir, un poco trágico, yo creo que nos está sirviendo de mucho a muchas personas. Habrán personas, antes habéis hablado de un puente, ¿no? Habrán personas que cruzarán ese puente y habrán otras personas que no querrán cruzar este puente. Pero lo que está claro es que la tierra, el mundo en que vivimos, sí que cruza ese puente, sí que está ya esa nueva humanidad en el otro lado, con los brazos abiertos para vivir desde esa comunidad o desde esa energía fraternal o del amor o nueva que yo creo que todos no solamente hemos deseado, sino que ya estamos de alguna manera percibiendo, viviendo y disfrutándolo. Sí, Lorenzo, creo que ibas a decir algo. No. Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues estamos ya al final porque son las 10:13 e intentamos a las 13:15, pero se nos quedan muchas cosas en el tintero. Lorenzo, ¿algo se te queda en el tintero que quieras compartir, además de cómo pueden dar las personas contigo? Bueno, mi correo electrónico es shalom, SHALOM 26 a T de Toledo @yahoo.es. Si alguna persona tiene necesidad de hacer alguna pregunta, consulta, con mucho gusto le atenderé. Muy bien. Solamente decirte una cosa, Juan, daros las gracias de nuevo por invitarme y por contar conmigo. Y ha sido un gusto compartir con Senay y con Brigitte, y de verdad que ha sido unos momentos en el cual he tenido la oportunidad de enriquecerme, y no enriquecerme desde el alma, desde el corazón. Y qué bueno que eso ocurra, aún no conociéndonos. Para mí ha sido muy interesante la experiencia que he vivido esta noche. Así que muchas gracias a Juan y a Antonio, y muchas gracias a Senay y Brigitte. Gracias a ti siempre. Es lo mismo, ¿no? O sea, ha sido una noche maravillosa y de enriquecimiento conjunto. Y bueno, mi página es senayrubio.com y ahí tenéis toda mi información, es mi web. Y bueno, creo que Antonio también ha puesto los teléfonos en vuestra web, con lo cual el que necesite más información podemos contactar. En la web lo único que tiene que hacer es poner vuestro nombre, buscando como ponentes, y ahí están cómo dar con vosotros, etcétera. Si lo que estamos realizando es lo que antes he dicho, comunidad, ¿no? Aportando entre todos. Muchas gracias, porque siempre sumamos entre todos, ¿no? Cuantas más personas podamos llegar, sobre todo en estos momentos, mejor. Son momentos bastante difíciles y bastante duros. Pues bienvenida, Senay, y gracias, lo dicho como al principio, estamos haciendo familia, ¿no? Sí. Adelante. Brigitte, muchísimas gracias por toda esa sabiduría que tienes. Yo también, algún día si coincidimos en el pueblo ese, al cual ya también estoy invitado, y si no en Madrid, y comentar todo, porque cuando uno comparte lo que uno siente y lo que uno sabe, al final, como he dicho antes, se levanta uno de la mesa como más pletórico y en plenitud de todo. Muchísimas gracias. Satisfecho. Si quieres comentar alguna cosa más, Brigitte, para terminar.
dar las gracias, como siempre. La verdad es que este espacio, para empezar, como bien han dicho los compañeros, permite que sea una zona de encuentro entre personas que no nos conocemos, pero que cuando hablamos vemos que tenemos mucho en común y que nos enriquecemos mutuamente. Todos estamos, como bien ha dicho, en modo alumno, ¿no? Hasta que nos morimos, aunque también podamos ejercer como maestros. Todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender, sin duda. Ha sido un placer. Yo personalmente me pasa como a Senai, disfruto tanto todo este mundo, todo lo que hago, que para mí es un placer compartir con vosotros todo este tipo de conocimientos. Y aprovecho, porque veo que se habla mucho de la era de Acuario, aprovecho para solicitaros que hagáis un programa sobre la era de Acuario. Seguro que es muy interesante, sobre todo esclarecer, ¿no? Porque se dicen muchas cosas y algunas contradicen y confunden bastante. Tomado nota, ¿no, Antonio? Tómate nota, Brigitte, el 5 de abril. Bueno, pues aquí estaremos. Ya está, Ya lo has, ya como está. buen Capricornio, ya lo has organizado. Aquí funcionamos así. Muy bien, pues será un Además, placer volver a compartir con vosotros. Sí, sí. Bueno, Antonio, no sé si querías comentar alguna cosa más para terminar. Estoy ahora mismo muy emocionado, de verdad, lo digo de corazón, porque estamos recibiendo Juan, Senai, Brigitte, Lorenzo, una cantidad de mensajes que sin tener en cuenta el ego, pero, nos llegan al alma porque son realmente espectaculares. O sea, nos están diciendo guapísimos y que hacemos un trabajo maravilloso y tal, pero no lo digo desde el ego, no quiero que nadie piense eso. Lo digo porque realmente estamos encantados de los comentarios. O sea, la verdad es que nos podríamos tirar 10 minutos leyendo comentarios. Así que a todos muchas gracias. Bueno, estamos en... Me despido y si me permitís, si quieren aprender un poquito de numerología en el sistema de las 22 llaves, por menos de 6 euros lo podéis conseguir y ya podéis iniciaros en él. Qué bueno, además, qué bueno. Ese libro yo lo tengo, Lo tengo, ¿Sí? ese libro lo tengo, Qué bien, qué bien. Me consta. Lo tengo y además dedicado. Bueno, pues pues es una forma fácil. mañana vamos a hablar también de un tema importantísimo, la honestidad entre el hombre y la mujer, ¿no? Un preciso Con lo cual también interesante. Bueno, muy pues interesante. Espiritualidad Tomando Tierra nació como un servicio a los demás y todos los días nos alimentamos dándonos cuenta de que efectivamente ese servicio es una realidad, ¿no? Estamos compartiendo la verdad en el aspecto de que gracias a todos vosotros, los ponentes, el compartir todos esos conocimientos y la energía que se produce, de la cual todos nos alimentamos, estamos poniendo ese granito de arena o esa semillita maravillosa para esta nueva humanidad que para mí ya particularmente es una realidad. Así que gracias de corazón a todos y buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque estamos ya dando la vuelta al mundo. Chao, Hasta siempre. Chao. Gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Dios.